cada noche la puerta abierta para Canal Luz y más de 1.500 lugares en toda Latinoamérica que reciben esta transmisión. La hacemos desde Buenos Aires, usted sabe eso. Y la verdad es que cada noche es un privilegio, cada noche es una oportunidad de comunicación. Y ayer tuvimos a Salvador de Lutri, mi gran amigo, y provocó mucha reacción su participación. Y hoy tengo otro amigo, más estudioso, más dedicado a los libros, digámoslo así, una rata de biblioteca. Alberto Roldán, ¿qué tal, Alberto? Bien, buenas noches. Bien. ¿Qué tal? Yo te invité ex profeso después del Racing River del otro día. Sí. ¿Viste? Pues yo Para sabía analizar el partido. No, yo sabía lo que iba a pasar, ¿viste? Sí, Te sí. quería traer acá Bueno. y poder hablar del resultado y todo eso. Sí, podemos conversar algo. Tan resignados ya Sí, a hacer... en este campeonato por lo menos sí. Sí, no, en la vida, digo yo, de racinguista. Bueno, es lo más cercano al discipulado, es tomar la cruz y seguirlo sin esperar nada a cambio. Y cada 35 años acaso un campeonato. Acá es un campeonato. Claro, ¿te das cuenta? Está bien. Total, decía Borges, el tiempo que es. Ayer, mañana, pasado. Nada. Dice, tenemos en la retina el paso del Mar Rojo por el pueblo de Israel, pero no podemos saber qué pasará de acá a 2 segundos adelante. Mirá qué interesante. ¿Qué es el tiempo? Ese es el tiempo. ¿Dónde naciste, Alberto? Buenos Aires, Constitución. Constitución. Hospital Rawson, para más datos. Mirá. Pero me crié en Lanús. Ah, en Lanús. Sí, en Lanús. Lanús, ¿dónde queda? En el sur, ¿no? Sur, sí. O como dice una directora de programa de televisión muy famoso, ¿no? Ah, ustedes están afuera. Estar en Lanús, en el sur. Sí, en el arrabal. Claro, sí, es el conurbano. No, vos seguramente viste la obra de teatro o la película Made in Lanús. Sí, buenísima. Sí. Excelente. Excelente. Recomendable. Sí. Me acuerdo que yo viví en Estados Unidos, ¿te acordás que viví como 1 año y medio en Estados Unidos? Y al volver, fui y sabía que me iba a volver, independientemente de las oportunidades de poder quedarme, pero yo sabía que volvía. Entonces, al poco tiempo vi la obra de teatro, ¿no? Sí. Y Leonor Manso está durante toda la obra de teatro haciendo de mucama ahí, no dice nada, pone la mesa, saca la mesa. Un papel, digo, le pagarán lo mismo que a los otros, pensaba yo, ¿viste? Brandoni, Patricio Contreras. Muy buen personaje. Y Marta Bianchi, creo que Sí, era. sí. Hasta que llega el momento del monólogo de ella. Sí. Yo soy de aquí, yo soy de Lanús. Y de Lanús no... Qué espectacular, ¿eh? Sí. A los de Lanús debe haberle producido Claro. una emoción tremenda. Ahora, no sé por qué te tengo de Bahía Blanca. ¿Qué hacías en Bahía Blanca? En Bahía Blanca yo estuve 17 años. Es decir, fui a trabajar en una imprenta evangélica, en el Instituto de la Unión Evangélica y pastor en una iglesia de la Unión Evangélica. Ajá. Así que en total ahí estuve 17 años. Por lo tanto, y tengo mi hija casada y vive en Bahía Blanca. Así que Bahía Blanca como la segunda ciudad, ¿no? Ajá. Que me arraigué mucho en la cultura de ahí, sobre todo porque gustarme la literatura y tener por lo menos 2 grandes autores como Eduardo Mallea y Ezequiel Martínez Estrada, cuya casa y museo está en Bahía Blanca de Ezequiel. ¿Ah, sí? Aunque él nació en un pueblito de Santa Fe y se lo disputan 2 ciudades, La Plata, donde vivió mucho tiempo, y Bahía Blanca. Ajá. Pero la casa de él, la biblioteca de Ezequiel Martínez Estrada está en Bahía. Ahora, siendo de Lanús, hincha de Racing, ¿dónde te agarró el bichito ese de leer y autores? Lo digo en uno de los últimos libros, Te busca y te nombra, que nací prácticamente en un kiosco de diarios. ¿Ah, sí? O sea, en Lanús Oeste, mi abuelo, Máximo Alberto Roldán, y mi papá, Sixto Alberto Roldán, tenían un kiosco de diarios. Y ahí yo a los 5 o 6 años incursionaba. Cuando empecé a leer, leía mucho Paturuzú, Paturucito, y los suplementos literarios de La Nación y La Prensa, que te acordarás que venían en retrograbado. Sí. ¿No? Y yo me los coleccionaba. Y ahí leía mucho los cuentos y las críticas literarias, curiosamente, siendo niño. No leía tanto la poesía porque no la entendía mucho, pero sí me empezó a gustar la narrativa y de ahí viene mi inclinación por la literatura. ¿Tus padres eran
obreros, gente Sí. de trabajo. Sí, sí, sí. Ninguno de ellos Mi dedicado... padre era panadero Ajá, y tenía el kiosco de diarios que después vendieron, pero trabajaban, sí. ajá. Era la época en que los martes salíamos corriendo de la escuela a las 12 del mediodía, porque mi hermana, yo estudiaba con mi hermano Benito a 2 cuadras de mi casa, mi hermana sí. a 6 cuadras. Y quién llegaba primero para que mi mamá nos diera la moneda, no me sé, de 20, 30 centavos, 40, para poder ir al kiosco a comprar el martes el Pato Donald. Ah, el Pato. Esa era Sí, nuestra sí. literatura, ¿no es cierto? Claro. Pues sé que Paturucito lo descubrí después, yo ya, Sí, ya más sí. de grande, ya era más infantil lo mío. Y después ya en la adolescencia leía mucho varias revistas, Siete Días, Panorama, varias. Claro, Y sí. ahí incursioné en grandes periodistas como Tomás Eloy Martínez, ¿no? Ujú. También novelista, con la novela Claro. de Perón y Santa Evita, que es excelente novela. Sí. Dicho ese paso, el miércoles de la semana que viene va a estar con nosotros Sergio Rubín. Ah, sí. Sergio Rubín es me haces acordar porque Eloy Martínez escribió acerca de los restos de Evita, Sí. pero Sergio Rubín también. Ah, también. Sí, y tiene toda una investigación muy bien hecha. Ahora, lo que pasa es que nadie le va a mencionar ese libro porque por esas cosas dijo yo jesuita, algo así, le escribió la historia del cardenal Bergoglio. Ah, sí. Y hoy, imagínate, lo están Claro. traduciendo a todos lados. sí. Así que vamos a ver qué nos dice el miércoles que viene. Creo que el miércoles que viene, no sé, este miércoles. Puede ser este miércoles, pero o mañana, pero es periodista de, bueno, ¿sabes? Sí, ¿no? lo de, conozco. De religión, sí, Sí, especialista. de Clarín, Sí, y sí, sí. que él escribió el libro Claro. más conocido de hoy. Mucho hoy el antes de que Papa. se pensara que Sí, iba a ser sí, Papa. sí. Yo sé que son amigos personales Sí, sí, sí. y se conocen. Nuestro invitado tiene varios libros, creo que 20, ¿no? 23 creo, 20, exactamente. Los 23. estuve enumerando un poco. Así. Hace unos años vino al programa y hablamos de este libro, ¿Para qué sirve la teología? Ahí está. ¿Para qué sirve la teología? Alberto Roldán. O sea que si usted se hizo alguna vez esta pregunta, acá tiene la respuesta. Y es interesante porque él trata de explicar la teología de tal manera que las personas que no son teólogas Claro. la puedan entender, ¿no es cierto? También es, y vamos a hablar un poquito de esto, Ah, sí. reino, política y misión, la relación entre el reino, la política y la misión desde una perspectiva latinoamericana. Ahora le voy a hacer algunas preguntas acerca de esto. Es otro de los libros que ¿quién te lo editó Sí, esto? en Perú, Lima, Perú, Ediciones Puma, Ajá. una editorial evangélica. Fue el año 2011 que lo publicaron. Fue en el 2010 que encontré al editor en Seúl, Corea. Ah, Yo sí. estaba escribiendo este libro y un amigo, profesor, sociólogo, evangélico, me dice, ¿qué estás haciendo? Y como siempre escribiendo, investigando. ¿Qué estás haciendo ahora? Le digo, un libro sobre la política y la misión. ¿No puede interesar? Le digo, ¿por qué? Porque tengo una editorial. Y Bien. en tiempo récord, al año siguiente salió. Qué bárbaro. Hicieron una buena edición, como podés ver. Muy buena. Muy buena la tapa. Muy buena. O sea que no se consigue en Argentina. Se consigue, sí. Se consigue en las librerías. Porque Certeza es una editorial y librería hermana de Puma de Lima. Ajá. Así que se consigue. Es muy interesante el tema, ya vamos a abordarlo. Muy actual, Y sí. este último libro, de Pronombre, Pronombre de Mar del Plata, una editorial es una- nueva. Una editorial Sí. nueva, te busca y te nombra. Yo estaba tratando de recordar de dónde conocí esa frase y es del tango Volver. Claro. Y De es- Lepera y Gardel. Y Dios en la narrativa evangélica. A ver si después nos da tiempo Bueno. de repasar la presencia de Dios, la mención de Dios. Claro, y los temas de Dios, Y la los fe temas en de Dios, Dios. la búsqueda de Dios. Exacto. Todo eso en los narradores argentinos, que son 7 que elegí para esta ¿De producción. autores de tango hay alguno o no? No. Está la explicación de por qué usé el tango Volver, pero de alguna manera el lenguaje está porque Roberto Arl, bueno, es una narrativa muy nuestra del porteño de Buenos Aires, Sí, y sí, está sí. la terminología. Reino, política y misión.
Vamos a hablar de esto un poco, Bien. Alberto. Sí, sí. ¿Qué te motivó a escribir el libro? Me motivaron muchas cosas. Primero, el hecho de que vengo estudiando la teología hace muchos años, décadas, en distintos lugares y demás. Sí, Y no dije todos los títulos, no sé, si No, quieres no, los está bien. digo. Bueno, como Doctor quieras. en Teología de el Instituto Universitario ICEDET, Máster en Ciencias de la Universidad Nacional de Quilmes, Ciencias Sociales, Máster en Educación de la Universidad del Salvador y director hoy, por supuesto, de posgrado del Instituto Teológico FIET. Así es. Y por supuesto, profesor, está dando Sí, sí. clase, digamos, Acá y en otros lugares de América mañana, Latina. tarde y noche, sí. Sí. Bueno, ¿Qué me motivó? De alguna manera, después del primer libro que mostraste, que es La Introducción a la Teología, donde trato de mostrar justamente, como lo dijiste, para gente no iniciada en esa disciplina que es la teología, que me acuerdo cuando yo me dediqué a esto, te lo digo, ya que te gusta lo vivencial, ¿no? Venía en tren de Lanús a Constitución Sí. y me ven unos muchachos que habían estudiado el secundario conmigo en el Colegio Nacional de Lanús, el número 2. Y me dice, ¿es verdad que te vas a hacer cura? Porque se enteraron que iba a estudiar teología. Le digo, no, voy a estudiar para ser pastor, evangélico, y te podés casar. ¿Y sabe que le dije? Sí, es lo primero que averigüé. de hecho, está casado y tiene... Porque vos decís, o en aquella época, Juan Pablo, Sí, no sí. sé si te parece a vos que en nuestra cultura, decir que soy teólogo o estudio teología, cura enseguida te dicen, ¿no? Claro, sí, sí. Como si fuera un patrimonio solo de la Iglesia Católica. Ah, claro. Las cosas van cambiando un poco, pero enseguida te tildan, usted es cura, sacerdote. Entonces la teología, que es el discurso sobre Dios para los cristianos basado en la Biblia, pero también en diálogo con las ciencias sociales, con la filosofía, con la cultura, muchos lo consideran que es bastante complejo, y lo es en cierto modo. Pero todos los que hablan de Dios, de alguna manera están haciendo teología, ¿no? Y el pastor y la pastora el domingo en la iglesia, cuando da su predicación basada en la Biblia, también hace una teología porque habla de cristología, de Cristo, de salvación, de la iglesia, que son todos los temas de la teología. Claro, claro. Entonces, convivimos con la teología. Claro, pero ahora la mezclas con la política. Claro, la mezclo con la política del siguiente modo. Más que mezclarla, viene de los estudios de hace 10 años esta parte, ya me cuesta marcar los tiempos. Mis estudios de ciencias sociales, como dijiste, en la UNCI, que es la Universidad Nacional de Quilmes, cuando ingresé ahí a estudiar allá por el año 2005, me presenté ante el director de la carrera de maestría en ciencias sociales para ser estudiante. Y me dice, pero vos ya sos doctor, bajás de categoría, como diciendo, Claro. a maestría. Le dije, no, te explico. Yo soy doctor en teología y toda mi vida estudié teología, pero como mi deseo es hacer una teología en diálogo con la sociedad, con la política, con las ciencias sociales, quiero estudiar en serio para poder vincular mejor las distintas disciplinas. Y así fue. Y mi tesis de esa maestría fue relaciones entre la Iglesia y el Estado, que siempre es el gran tema, no sé si estás de acuerdo conmigo, del difícil las relaciones. Claro, difícil. Porque en la historia, lo tomamos en la historia, más allá de que Jesús dice en el Evangelio, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y parece que distingue muy bien los campos, desde Constantino en adelante, por decir de alguna manera, siempre fue o el Estado absorbiendo a la Iglesia y dominándola, o la Iglesia por encima del Estado, ¿no? La Edad Media. Entonces siempre ha sido una pugna muy grande entre esas dos esferas. Entonces yo tomé un autor judío americano, Michael Walzer se llama, de Harvard, cuya tesis doctoral en Harvard fue justamente esta, la Revolución de los Santos, The Revolution of the Saints, que eran los puritanos de Inglaterra, Claro. del siglo XVII, que estuvieron involucrados en la Revolución Inglesa. De modo que eran calvinistas la mayoría, ahí vemos una relación entre lo que es la religión con el cambio social. Y mis estudios me llevaron también al tema de teología política, fíjate, porque hablamos de teología bíblica, teología sistemática se llama, ¿no? Teología pastoral y muchas otras teologías, y hay también una teología política, aunque parezca mentira. ¿Sabés dónde surge? En realidad fueron por los estudios que hice en la Universidad de Quilmes, en realidad la anécdota es muy interesante, porque yo estaba haciendo un trabajo final para una materia y necesitaba unos textos de una politóloga de Rosario, que se llamaba María de los Ángeles Iannuzzi. Le escribo un email, la encontré en internet, y le digo, doctora, yo necesito unos trabajos suyos que no los encuentro en internet, pero para hacer un trabajo final porque estoy estudiando ciencias sociales.
Me responde de inmediato, me dice, estimado Alberto, no los tengo digitalizados los textos, pero si usted me da una dirección física, se los mando fotocopiados. Qué amable, dije yo. Cuando los recibí, le digo, gracias doctora por enviarme esos textos, y me dice, así que estás haciendo ciencias sociales. Y yo ahí, hablamos en criollo, me deschavé y le digo, no, yo en realidad soy teólogo, hago ciencias sociales para vincular la teología. Me dice, qué bueno que sos teólogo. Casi me desmayo, porque te digan, qué bueno que sos teólogo. Y claro, escuchaste mucho del otro lado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces le digo, sí, me dedico a esto hace muchos años. Me dice, ¿no querés venir a Rosario a hablar de teología política? Bueno, yo algo la había estudiado y fui a Rosario exactamente en 2007 a hablar a los profesores de su cátedra de Teoría Política 1 y hablé del tema. Sucede esto, lo digo muy en sencillo para los televidentes. Un tal Carl Schmitt, allá por los años 20 más o menos, que estuvo vinculado después al nazismo, era un jurista alemán, filósofo, jurista, que elaboró un pequeño texto llamado 4 capítulos Soberanía, Teología Política. ¿Y saben lo que dice? Lo que vamos a entender todos. Que en la teoría política moderna, del Estado moderno, que se desarrolla con John Locke, con Thomas Hobbes y otros autores ingleses, hay mucho de teología, hay mucho tema teológico ahí. Y entonces él dice que el Dios soberano, del que habla la fe cristiana o el Evangelio, la Biblia, el Dios soberano, ahora se transforma en el Estado soberano, al cual hay que obedecer. Y que el milagro, fíjate, esto es más difícil quizás, el milagro que se consideraba era la suspensión de las leyes naturales para que ocurra el milagro, viene a ser el estado de excepción, donde se suspenden las leyes constitucionales por un periodo. Está interesante lo creativo, ¿no? Pero después, indagando en el tema, encuentro que el primero que habló de teología política habría sido San Agustín de Hipona, siglo V ya, con la Ciudad de Dios. Así que el tema viene de largo data. El pastor Roque Cuello y esposa Hilda desde la ciudad de Dolores saludan al pastor Roldán. Dice, lo conocemos de Mar de Ajó, en época en que el pastor estaba en Radio Madariaga. Claro, LU 28 Radio Tuyú. Yo fui periodista ahí y era corresponsal de Cacho Fontana y Roberto González Rivero. Mira vos. Sí, sí. Es una alegría verlo en el programa. Un saludo cordial para Roque Cuello, pastor metodista. Maxi de Tres Arroyos, ¿puede el invitado hablar acerca de la teología de la liberación? Y sí, seguramente vamos a decir algo, con gusto. Porque justamente el libro tiene que ver su relación, la perspectiva latinoamericana, claro, y la teología de la liberación, claro, tuvo base en Latinoamérica fundamentalmente. Y sí es latinoamericana. Ahora, para completar esto, yo planteo esto, que reino de Dios es el gran concepto que tenemos que los cristianos captar con bastante amplitud. Porque en general, a partir de San Agustín justamente, San Agustín, al que le debemos mucho en teología, tanto los católicos como los protestantes, o sea, Lutero y Calvino eran agustinianos, claro, o sea, San Agustín el africano marca la teología cristiana desde el siglo IV y V. Él identifica el reino con la iglesia, o sea, el reino es la iglesia católica para él, y eso perduró por muchos siglos. Casi diría que en el siglo XIX y XX sobre todo, se recupera el tema del reino. Hay algo más grande todavía que la iglesia. La iglesia pertenece al reino, pero no es el reino. El reino implica, para decirlo Juan Pablo de manera muy sencilla, la acción de Dios en la historia, que está en la iglesia, pero actúa más allá de la iglesia. Y en su reinado, y para su reinado, usa personas a las cuales, como Ciro, rey de Persia, usó para que el reino de Judá vuelva a su tierra. ¿Viste que dice en Isaías? Ciro, mi siervo. Mi siervo, mi ungido. Mi ungido. Y era un pagano. Mi Mesías. Sí. En el original viene a ser mi Mesías. Y era un pagano. Entonces, era un pagano. Reino de Dios implica el reinado de Dios en la historia y su acción reconciliadora, su gran propósito de traer paz y justicia a la tierra. Entonces, supera el concepto solo eclesial. La iglesia es un anticipo del reino, la iglesia proclama el reino de Dios, el evangelio del reino, pero habla de un reino que está presente, pero que todavía esperamos su plenitud. Déjame dar los teléfonos, Alberto. 4568-6452, 4568-6667. Llámenos para saludar o para hacer preguntas como la que hace Maxi de Tres Arroyos.
que es un fiel televidente, porque me acuerdo que ha llamado algunas veces. Sí. Tamara de Villa San Ignacio, Misiones, dice, su programa es de mucha bendición en mi hogar. Bueno, muchísimas gracias, es lo que quisiéramos, Claro, ¿no? Que sea claro. de bendición. Y también hay un teléfono celular, si usted lo viera diría, ¿cómo es que usan ese teléfono? Pero lo usamos solamente para recibir mensajes de texto. Es el 011-6041-3585, así que está el equipo allí atendiendo el teléfono, preguntas, discrepancias, opiniones, a la luz de lo que nuestro invitado Alberto Roldán nos comparte hoy. Latinoamérica es un continente en ebullición. Particularmente lo hemos vivido en la segunda mitad del siglo pasado. Claro, desde los años 60, digamos. Exactamente. Exactamente. Y allí hubo factores, ¿no es cierto?, que intervinieron. La influencia, por supuesto, siempre presente del imperialismo norteamericano, la influencia creciente a partir de la Revolución Cubana, del comunismo, que Castro exportaba, pero también la presencia de la Iglesia cristiana, Sí. ya sea la Iglesia católica y la Iglesia evangélica Y protestante. protestante, creciendo Claro. a pasos agigantados. A esto también debemos decir que otros elementos o sectores que fueron muy importantes en esa etapa, estamos hablando de 50 años atrás, fueron las Fuerzas Armadas de todos estos países. Sí, sí. Entonces hay una mezcla, porque de golpe te encontrabas con militares que hacían la revolución y eran piadosos y iban a la misa, Sí, sí. y de golpe te encontrabas con guerrilleros que también Sí. surgían de la reflexión teológica. Sí. Fue un tiempo muy interesante, muy cruento, y alguna vez se va a escribir la historia verdadera, supongo, porque ahora se escuchan fragmentos de la historia intencionados, ¿no? Y ahí, en medio de todo ese berenjenal, comienza la teología de la liberación. ¿Por qué no explicas un poco el génesis de la teología de la liberación? Sí, la teología de la liberación como tal, con ese enunciado y nombre, es católica romana. Sí. Surge en Medellín, 1968, en el seno del CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana, o sea, el nucleamiento, la reunión anual De los obispos. de los obispos de la Iglesia Católica Romana en América Latina. Sí, sí. El primer CELAM se hizo en Brasil, no se recuerda tanto eso, pero el segundo es, dicen en portugués, disculpame, como viví en Brasil, marcante, es linda palabra, es marcante, porque ahí surge la teología de la liberación en Medellín con teólogos como Leonardo Boff, brasileño, Gustavo Gutiérrez, peruano y otros. Ahora, como protestante, como soy teólogo protestante, siempre marco que antes del 68 hubo un movimiento llamado ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, que era protestante. Ahí militaron gente como José Miguel Bonino, al cual le debo mucho para reflexionar teológicamente, fallecido hace un año y algo, el teólogo metodista, que fue el único invitado de América Latina protestante al Concilio Vaticano II. Sí, ¿Lo conociste, José? Sí, por supuesto. Sí. Y cuando se hizo la última reforma constitucional, Sí. fue parte de, Sí, de el la único Asamblea Legislativa. constituyente evangélico. Evangélico, el sí. único pastor. O sea que en esa época vos viniste al programa. Sí. Yo tenía un programa en Radio Municipal Sí, me acuerdo. y yo hablaba con él y él Sí, nos sí. iba contando los Claro, detalles. Yo lo sí, tenía sí, casi sí. como de corresponsal, ¿no? Claro, claro. Un hombre Sí. extraordinario. Bueno, extraordinario. él y otro muy conocido que murió hace poco, más reciente, que es Emilio Castro, Claro. uruguayo. Uruguayo. Ellos y Rubén Alves y otros teólogos de América Latina, sobre todo del Cono Sur y sobre todo de Uruguay y Argentina, crearon, a instancia del Consejo Mundial de Iglesias para la sociedad, para reflexionar en la sociedad y los cambios sociales que se operaban en los años 60, crean ISAL, Iglesia y Sociedad. Y esa fue la primer teología que yo me nutría siendo chico, siendo adolescente, digamos, y me parecía una teología muy terrena, que hablaba de las realidades políticas, sociales del presente. Así que esa teología se la consideró como teología de la revolución, lo que dijiste antes es muy cierto.
La Revolución Cubana, que ocurre en 1959, se quiso exportar después que con Che Guevara y demás, que muere inclusive en Bolivia, ¿no? Sí. En el 67, creo, ¿no? Y eran épocas de cambio social radical, profundo de revolución. Ahí surge una teología de la revolución que después deriva en teología de la liberación. Ahora, teología de la liberación, ¿qué es? Como el nombre lo indica, es una reflexión teológica sobre la liberación como uno de los paradigmas o modelos del accionar de Dios en la historia. Si queremos usar una palabra más bíblica, más teológica, sería la liberación o la salvación como liberación del ser humano, y dice Gutiérrez, tanto del pecado individual como del pecado social, porque ellos van, según los profetas, y eso lo vemos en Miqueas, en Amós, en Isaías, que hay un pecado también estructural, Social, claro. social, que tampoco está de acuerdo a Dios. No es solo el pecado del individuo, sino las relaciones sociales. Y bueno, ellos toman el éxodo de Israel, como un paradigma de un pueblo esclavizado por Egipto que logra la liberación. Ellos toman el marxismo como teoría social, para la época era lo más leído, y a través de eso hacen este discurso. Ahora, yo creo que la teología de la liberación, si bien hoy ya estamos en una época de globalización, casi nadie habla de revolución en el sentido así fuerte, tiene algunas cosas que son todavía muy vigentes. Una, el hecho de Jesús hablar de los pobres, bueno, en general los evangélicos leemos Mateo 5 y no el paralelo de Lucas. En Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, de los tales es el reino de los cielos, ¿te acordás? Sí. ¿Y Lucas qué dice? Bienaventurados pobres. Los pobres, punto. Punto. De los tales es el reino de Dios. Pero nos privilegian la lectura de Mateo en espíritu. En realidad Jesús habló, según otros textos del Evangelio, y Lucas sobre todo, de los pobres, como dicen en España, pobres a secas, pobres materiales, marginados. Y bueno, a ellos les trae la buena noticia Jesús. Entonces, la opción preferencial por los pobres es algo que toma la Iglesia Católica inspirada en el Evangelio. Y segundo, las cristologías, que es la doctrina sobre Cristo, entendemos, ¿no? El apartado teológico que habla de Cristo, de Juan Luis II, de Gustavo Gutiérrez, de Leonardo Boff, de un autor de Centroamérica, no me acuerdo ahora, la cristología de ellos, de estos teólogos, apunta mucho a la humanidad de Jesús. Sin negar su divinidad, acentúa mucho la humanidad de Jesús de Nazaret. Y su lucha inclusive con los poderes del Imperio Romano, con el poder del Sanedrín, el poder religioso, etcétera, etcétera. Le tengo que pedir disculpas a la audiencia que estoy con una incipiente, no sé cómo se llama eso. Mi señora me dice que tengo que ir al médico, pero no es para tanto. Marta de Santa Fe dice que está muy bueno el programa. Rafael de Concepción del Uruguay, muy bueno el programa. Esposa del pastor Jufré. Sí, lo conozco. De Mar de Ajó. De Mar de Ajó, muchos saludos a la Saludos al familia. pastor. Saúl Suárez del Chaco nos saluda. Susana y Raúl de Sierra de la Ventana. Ah, esta Grandes gente. amigos. No me digas. Sí, muchos saludos a ellos, los conozco de Bahía Blanca. Pues sabés que yo estuve con ellos. Sí. Estuve, exacto, eran de Bahía Blanca. Sí, de Bahía porque Blanca, fui a, sí. en el verano me tomé una semana en Villa Ventana. Ah, sí. Y estando allí el domingo salimos a buscar un lugar donde ir Un a... culto evangélico, una Claro. reunión. Sí. Y alguien nos dijo que había una capilla bautista Sí. detrás de Sierra de la Ventana. Villa Ventana, sí, pegado. No, casi. no, son 10 kilómetros. Ah, 10 de ahí. Sierra de la Ventana detrás hay un pequeño barrio. Ah, sí. Y allí estaban estos hermanos que nos recibieron con mucha calidez. Sabrina de San Peña Chaco nos saluda. Sebastián de Avellaneda, ¿qué me puede decir de la teología de los testigos de Jehová? Bueno, ya entraremos en otro rubro. Si quiere podemos sintetizar. Bueno, Soledad de Tucumán, muy bueno el programa. Familia Fuchs de San Vicente Misiones. La esquizofrenia tiene que ver con lo demoníaco. Uy, qué lío. No, la esquizofrenia es una enfermedad, Sí. que le puede agarrar a cualquier ser humano. Claro. Lo demoníaco tiene que ver con
decisiones que toma la persona de conectarse, de relacionarse, de dejarse influenciar por el mundo del demonio, y no tiene nada que ver. A veces algunos mal confunden una cosa con otra. Claro. Por eso es bueno ir al médico, al psiquiatra, si hay algún problema como este, y luego al pastor. Cada uno tiene su ámbito, su rubro. Y pueden complementarse. Y se complementan, sí, pero sí. muy malo cuando el pastor hace de psiquiatra, Sí. y pésimo si el psiquiatra quiere hacer de pastor. Claro. Daniel de Gallegos, muy bueno programa. ¿Dónde se puede estudiar teología? Dice que este tema me atrapó. Entre otros lugares En que Fiet. representamos, Instituto Teológico Fiet, que puede estudiar aún por internet, llegando hasta el doctorado en teología. O sea, desde bachillerato en teología, maestría en teología y hasta doctorado, títulos oficiales internacionales por un convenio que tenemos con el South African Theological Seminary de Sudáfrica. Sí. Así que hoy es muy factible estudiar teología desde la casa, Uh-huh. además de las clases presenciales que damos. Sí, pero hay que estudiar. Yo le quiero decir a todos los que escuchan que es online, como dice que es bárbaro, me copio. No, hay que trabajar. Y hay que tener una gran autodisciplina. Exacto. Saber manejar. Más cuando es por internet. Exacto. Con más razón. Porque a un botón de distancia hay otras cosas en Claro. internet. Sí. Y hay que tener mucha disciplina, pero es una gran opción. Carolina de los Toldos nos felicita. El Bacoc de Ituzaingó, qué interesante esta integración. Enrique de Mar de Ajó, qué persona sabia y humilde, estuvo hace unos años entre nosotros en una pequeña iglesia de Mar de Ajó. Mira que Mar de Ajó te recuerdan, ¿eh? Sí. Ahí tuve mi primer ceremonia de casamiento, o sea, era pastor en Madariaga y tuve, creo, la primera vez que casaba a alguien allí, que hacía la ceremonia en la iglesia de la Unión Evangélica. Sí. En ese tiempo había camino de tierra desde Madariaga hasta Mar de Ajó. Me acuerdo, sí. Sí. Ahora es todo asfaltado, muy lindo. Desde la esquina del Croto ahí. Sí, todo. exactamente de ahí. No me hables a mí de eso. Lo hemos sufrido. Ahora todo el mundo va a la costa en 2 o 3 horas, en 7, 8 horas. Y hablando de eso me trae a la memoria una película, ya que te gusta también el cine, te voy a dar algo que es una primicia quizá para muchos televidentes. ¿Te acordás de la película Miss Mary? No. Que la dirigió María Luisa Bember, Sí. la misma de Camila, la misma cineasta que falleció lamentablemente, una de las primeras cineastas mujeres en Argentina. Sí. Miss Mary trabaja el tema de una familia inglesa radicada en el interior del país y demás. Y yo la estaba viendo una vez por televisión, en el canal Volver era. Y estaba viendo la película esa muy interesante, con Nacha Guevara, entre otros, ¿no? Actores muy importantes. Y en un momento dado aparece una escena que es una fiesta de un casamiento y aparece tocando el bandoneón. Pegué un grito. Roberto, dije. Roberto, que era miembro de mi iglesia en Madariaga, Ajá. y aparece tocando el bandoneón. ¿Y era bandoneonista? Sí, era músico, pero yo no sabía que lo habían contratado para la película. Sí, es increíble. Roberto Romero. Yo pegué un grito en el living, dije, Roberto, no lo podía creer porque era miembro de mi iglesia y en aquellos tiempos puedo decirlo, ¿no? Como él tocaba en algunos bailes y demás, muchos creyentes no les gustaba eso. Y yo le tenía bastante paciencia y él me quería mucho, Roberto, que falleció ya. Pero aparece en la película. Inés Rusa de Chaco. Ah, sí, familiar. Sí. Saludo a su tío Gracias. Alberto. Así es. Aurelia Saludos. de Puerto Leones, Misiones. Pastor, está buenísimo el programa. Pedro de Chaco, muy bueno. Bueno, nos felicitan mucho, pero yo leo los mensajes porque Claro. para mí es un lujo, un privilegio. Sí, seguro. Lo que yo hago, mire, muy simple. Le digo a la productora, que está de vacaciones ahora, dicho de paso, que invite a las personas que a mí me gustaría tener y ella hace el trabajo. Ah, sí. Y el programa lo hacen los invitados. Yo solamente estoy acá, digamos, Bueno, me acordé. de agregado. ¿Te acordás que decía de un teólogo también latinoamericano que hablaba de la cristología? John Sobrino se llama, lo conozco, y él trabaja mucho la cristología y en Jesús en América Latina. Fíjate qué lindo título, ¿no? Jesús en América Latina plantea que lo principal por lo que vivió, murió, resucitó Jesús fue por el reino. Fíjate que no hace mucho prediqué este texto de Hechos de los Apóstoles capítulo 1, los 40 días antes de ascender Jesús, ¿de qué habló? Del reino de Dios. Sí.
Y los discípulos no entendían nada, porque dice, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Jesús le dice, eso no tiene que ver con el tema del reino, o sea, eso es el reino de Israel, no confundan. Jesús habló más del reino que de la iglesia. En el Evangelio habla solo 2 veces de la iglesia. Sí. Mateo 16, Mateo 18. Todo lo demás habla del reino. Por lo tanto, la gran pasión de Jesús de Nazaret fue la venida del reino, ¿no? Sí, y los discípulos fueron encomendados a predicar el Evangelio del reino. Sí, ¿no? sí, exacto. Algún día haríamos un programa. Lo que pasa es que no queremos confundir a la audiencia, porque hay variantes y miradas diferentes sobre estos temas. Ahora, cuando leo el prólogo o el contenido, los capítulos, veo que mencionas mucho a las influencias de Calvino, de Karl Barth, y de todos los grandes teólogos que te influenciaron para mirar el reino, la política y la misión. Claro, es decir... Pero ¿cuál es la síntesis? La síntesis de esto... No lo digas muy bien porque si no nadie compra el libro. Claro, no te cuento el final. No te cuento el final. Lo dejo ahí. Mira, la síntesis podría ser un autor de los muchos que trabajo, porque hay un capítulo dedicado a cómo comenzó el interés por el reino en la teología contemporánea, que la marcamos a fines del siglo XIX, todo el siglo XX. Y bueno, ahí trabajamos a Calvar, trabajamos a Pannenberg, teólogo actual, Moltmann, un teólogo reformado muy famoso que vino una vez en Argentina, Jürgen Moltmann, teólogo reformado, me identifico bastante, y luego los latinoamericanos, que son teólogos católicos como John Sobrino, y 2 protestantes que son Emilio Castro y sobre todo José Miguel Bonino, con quien yo hice la tesis doctoral. Pero en la introducción y casi en la conclusión me inspiro mucho en un tal Paul Lehmann, que era un teólogo americano de origen alemán, protestante presbiteriano, que él tiene un trabajo muy interesante que va a gustarte el título. Encontré un artículo hace años que dice, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? Fíjate que está buena la pregunta, porque es muy sencilla, pero muy fundamental. ¿Está haciendo algo? Claro, está haciendo algo Dios en el mundo, porque el Dios en que creemos, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el motor inmóvil de Aristóteles, es un Dios activo en la historia. Claro. Un Dios con emoción. Que no está callado, que habla. Que habla, que se emociona. ¿Te acordás en Éxodo que dice, vi la miseria de mi pueblo y su esclavitud y me dolió y voy a descender para ayudarlos, ¿no? Para liberarlos? Es un Dios, entonces, que se compadece de la necesidad humana. No es el Dios motor inmóvil, impasible, dice la filosofía aristotélica. Entonces, lo que Paul Lehmann plantea en esa pregunta, que es parte de un libro de ética, Dios es político, dice abiertamente. ¿En qué sentido político dice? Bueno, en el sentido aristotélico de la política que plantea Aristóteles en su gran obra y sobre todo política, que todos son politicón, personas o animales políticos, más allá de que algunos animales políticos los exaltamos como tales porque viven de la política, en la política, piensan en la política, mueren en la política, o sea, animales políticos, ¿no? Todos somos sujetos políticos porque vivimos en la polis. Claro. Por lo tanto, todos de alguna manera estamos involucrados en la política. Si bien no necesariamente partidaria, pero sí en todo el bien de la comunidad, de la sociedad, de la polis. Entonces, en ese sentido, hay que producir justicia. Y dice, y la síntesis de Paul Lehmann es brillante, a mi modo de ver. Dios es político porque según los profetas, Isaías, Amós, Jeremías, todos ellos buscan la justicia, o sea, en el concepto judaico, conocer a Yahvé o a Jehová es practicar la justicia. Claro. Condolerse del necesitado. Los 4 grupos humanos privilegiados en el Antiguo Testamento, ¿quiénes son? Viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. A ellos tenemos que atender. Entonces dice, Dios es político en el sentido de traer su reino. Todo reino implica una política, ¿se entiende? Y en el sentido de que Dios está activo en la historia para mantener humana la vida humana en la tierra. Eso me parece la síntesis. Pero no, a ver, voy a decir una herejía. No le está yendo bien, ¿eh? No le está yendo bien en que y que el mundo por lo que pasa en el mundo, sí, claro. Sí.
Estoy conmovido, ahora voy a leer los mensajes, pero estoy Sí. conmovido por esta situación en Nigeria, ¿no? Sí. Este grupo islámico, guerrillero, que invocan a Alá y han raptado 200 Y pico de chicas. chicas. Lo que pasa es Adolescentes. que se le escaparon 30 o 40, Sí, creo. sí, sí. Hay 200 adolescentes de una misma escuela. Y se las llevaron y dice que las van a vender de esclavas y las van a casar con la gente que ellos vino, que se las compren. Sí, sí. Y dice, valen $12. O sea, 2 valen 24. 2.400 pesos las compramos a todos, $1.400. Pero, no, por supuesto, no hay que hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa en la mente de esa gente? ¿Qué es lo que pasa en los políticos que son capaces de robarle al pueblo Sí, sí. y conformarlo con migajas? ¿Qué pasa en la mente de esos chicos que apalean a una compañerita de 8 años Sí. o matan a una nena Sí. a la salida de la escuela? ¿Qué pasa por la mente de estos ladrones que hoy le pegaron una paliza? Creo que vive, no estoy seguro, de un abuelo de 85 Sí, años. afortunadamente vive, sí. Se va a ir del barrio que vivió toda la vida ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un deterioro de la condición humana, los valores están realmente destrozados. Hay un interesante artículo hoy de Rolando Hangling en La Nación. La Nación, no lo vi. Sí. Está interesante. ¿Sabe por qué? Porque él dice algunas razones por las que estamos como estamos. La primera que menciona es la desaparición de la religión. Él vino a mi programa, acá estuvo sentado donde vos estás sentado, y se confesó ateo y tuvimos un diálogo muy interesante. Pero él se da cuenta que al desaparecer la religión ya no hay valores, Claro. porque no hay nadie que tenga el derecho a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces vos sacás a Dios de la escena y todo es posible, lo dice uno de los hermanos Karamazov, en el libro de Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Dostoyevsky. sí. Todo es posible, bueno, es todo posible. Sí, sí. Porque, ¿por qué un chico se está muriendo de hambre no va a robar si cuando ve que desde arriba de todo, de arriba de todo en la política, no hay más arriba, arriba de todo, hay robo, Hay corrupción. corrupción? Sí, sí, sí. Entonces vos decís, Dios está actuando, le digo, no le Ahora, está yendo bien. Claro, está muy buena esa reflexión de Hanken que te diga que es ateo o agnóstico, Sí. pero cree en el valor de la religión, en el sentido diría Lee el yo, artículo. de lo Lee el trascendente, de que hay una justicia Es que superior. dice, en ese momento la gente por lo menos tenía miedo al pecado, miedo Sí, al sí, castigo de Dios. Sí. Hoy como no hay Dios, no hay castigo. Claro, así lo planteo. Y si vos hablas de castigo, sos un represor, Claro. y ahora va a venir un código penal que Mucho más flexible, aparentemente. va a eliminar el castigo. Reducirlo, por lo menos. Estamos mal. ¿Qué nos puede decir? Mirá, claro, es un teólogo que le preguntan de todo. Te dije, te iban a cachetear. De todo. De los mormones. Bueno, de los testigos de Jehová, te Sí. decía, ¿no? Para que leo. Santiago de Merlo, hay en la actualidad universidades que dan doctorados en un año. No crea en eso, son mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Sí, hay lugares en Estados Unidos que pagando $300 le dan un doctorado así. Por eso hay un montón de gente El con- valor, el valor que tiene ese doctorado Sí. es muy pobre y además si uno ostenta un doctorado, normalmente vos me preguntaste en otro programa cuánto me llevó a mí el doctorado. Y digamos, reduciendo, a mí me llevó como 30 años, pero de los cuales 15 años efectivamente de estudio. Claro. No menos de 10 años te va a llevar. Claro. ¿No? Para que sea algo serio. Soledad de Rosario, felicitaciones por el programa. Quería consultarle si me puede recomendar algún instituto en Rosario. En Rosario no conozco. Bueno, Laura y Benjamín de Río Grande, Tierra de Fuego, qué bien el invitado del programa. Luis Romero de Olla, Corrientes, todas las noches los miramos con mi familia. Quiero dar gracias a Dios por la paz que nos dan. Domingo de Capitán Sarmiento, muy bueno el tema que están tratando. Walter de Claromecó,
se puede ser contemporáneo como cristiano y como iglesia sin contradecir lo que está escrito? ¿A qué se refiere de lo que está escrito? Es un poco ambiguo. No, la Biblia. Que La podemos Biblia. ser contemporáneos y seguir obedeciendo la Biblia, o sin contradecir la Biblia, yo creo que sí. Sí, Podemos claro, vivir, sí. yo estoy usando una... Claro, o sea, ya que el tema inicialmente era el tema de la cultura, hay una sentencia de un gran teólogo que también lo estudié mucho y lo admiro, Paul Tillich, alemán luterano. Paul Tillich era Sí. filósofo y teólogo, bien conocido, Paul Tillich. Y en nuestra página web, que aparece, creo en pantalla, que es teólogos.com.ar, hay una revista que es Teología y Cultura, que los televidentes pueden ver gratuitamente y ver los artículos. La portada dice esto en Paul Tillich, que es genial, a mi modo de ver. La religión es la sustancia de la cultura y la cultura la forma de la religión. ¿Qué está diciendo esto? Que para conocer un pueblo, una nación, un grupo humano, hay que conocer su religión, porque es la esencia, ¿no?, de la cultura que tienen. Y la cultura de ellos es la forma que adopta esa religión. No es lo mismo ser cristiano en Sri Lanka, en Dinamarca, que en El Salvador o en Buenos Aires. O sea, las culturas, que es idioma, que es vestimenta, que es modo de ver la vida, dan forma a esa fe. Domingo de Capitán Sarmiento, Walter de Claromecó, ya lo leí. María de Hurlingham, dice que aprende mucho. José de Corrientes, ¿qué opinan de la teoría de la predestinación? Uy, uy, uy. Más que teoría es una doctrina, Una digamos, doctrina. pero lo puedo sintetizar si querés. Es un tema de los temas más difíciles de la teología. Sí, muy Una bien. vez en una iglesia una hermana me dijo, pastor, pero la predestinación no existe. Le digo, perdón, vamos a Romanos 8, dice predestinados, dice Efesios 1, elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces existe. Todo depende de cómo lo interpretamos. Claro. Una interpretación agustiniana, calvinista, clásica, es que Dios preordenó o predestinó todas las cosas, y en algunos extremos de esa interpretación, todo está preordenado de modo tal que voy a tomar este vaso, ya estaba predeterminado, tomo este libro, hablo esto, entonces la libertad humana no existe. Claro. Por lo tanto, no existe la responsabilidad humana. Quien logra una síntesis muy creativa de esto, y por eso lo admiro también, que es Calvar, él dice, viste que en Efesios dice, y los televidentes que saben de Biblia, elegidos en Cristo. Según- Calvino habría hecho énfasis en elegidos, y por eso se habla de elegidos para salvación, para perdición, dos montones. Pero Calvar lo Cristo centraliza, si puedo inventar el término. Dice, ¿elegidos dónde? En Cristo. Por lo tanto, Cristo en representación es el elegido para ser nuestro Salvador, y a la vez en la cruz es el rechazado. Por lo tanto, esa es la dinámica cristocéntrica que logra hacer Calvar. Cristina, por último, de Bragado pregunta al invitado en qué fase estamos del apocalipsis, según estima él. Se Bueno, sabe todo, Alberto No, sabe todo. No, muy poco. ¿Cuántos minutos faltan? Eh, Para que termine el programa 10. El Apocalipsis. Bueno, todo depende, diría la televidente, de cómo interpretamos el Apocalipsis. El Apocalipsis, que es un género literario en principio, como si fuera, disculpen, como ciencia ficción, porque habla de bestias apocalípticas de 7 cuernos, 10 Claro. cabezas y demás, que nunca existieron, pero es una manera pictórica de hablar Claro. de los... Déjame decir Sí, algo. dale. Juan está en una isla, le está Claro. escribiendo una iglesia que está siendo fuertemente perseguida. Claro, claro, y lo tiene exactamente. que hacer de una manera encriptada, como Claro, se dice sí, hoy, sí. para que no le censuren los Claro. escritos, los custodios romanos, Sí. y le pueda llegar a la iglesia y que Claro. la iglesia lo pueda entender. Yo lo planteo de manera coloquial diciendo, seguro que el Imperio Romano tendría sus expertos en literatura judaica. Sí. Y seguro que el emperador le dijo al experto, mire si habla algo de mi persona al emperador romano. Lo vio en una semana y dice, señor emperador, su majestad, no dice nada de Roma ni del Imperio Romano. Circúlese, divúlguese. Pero en realidad Juan está criticando al Imperio Romano. y la bestia. La bestia apocalíptica no es que la vamos a esperar en qué año, sino que estaban matando cristianos. A esa iglesia perseguida, escribe Juan, hay que ver cómo la interpretamos. La interpretamos de muchas maneras, hay como 7 interpretaciones, no tengo tiempo, pero una interpretación cronológica histórica, esa vendría a ser la pregunta de la televidente, ¿en qué momento estamos? Se toman las 7 cartas del Apocalipsis, capítulo 2 y 3, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Sardis, la Odisea y demás, y se ven que son periodos según algunos.
En realidad yo no lo interpreto así. Creo que es un mensaje de aliento y de la victoria de Jesucristo sobre todos los poderes del mal, más allá de que se pueda estar cumpliendo una parte o no. Tengo un sermón ahí, voy a hacer publicidad, no a mis libros, sino a mis sermones. A tus sermones. La caída de Babilonia se llama, búsquelo. Debo haberlo predicado, lo prediqué 2 veces, hace unos 10, 12 años, o 14, 15 años, y hace 2 o 3 años. También. Claro, sobre todo el libro, el capítulo 18 de Apocalipsis, que es tremendamente interesante, porque excede a lo que era Roma en aquella época. Habla de cosas que tienen que ver casi con el día de hoy. Claro. Pero Testigo de Jehová, ¿ibas a decir algo? Sí, porque preguntaron. Testigo de Jehová es un movimiento que surge dentro del cristianismo americano de mediados del siglo XIX, creo que es. Charles Russell fue su fundador y bueno, los puntos cruciales de su doctrina, que por supuesto a los testigos de Jehová los respeto como prójimos y como hasta amigos diría, pero hay 2 puntos centrales doctrinales que son fundamentales que ellos rechazan: la divinidad de Cristo y por ende la Trinidad. Argumentan que la palabra Trinidad no está en la Biblia, lo cual es cierto. La palabra Trinidad fue creada por Tertuliano de Cartago en el siglo II, pero es toda una doctrina que tiene su base bíblica. Para decirlo rápidamente, recordemos las palabras de Jesús en el sermón último sobre el Espíritu Santo en Juan 14, 15, 16, los que leen Biblia saben, habla del Espíritu Santo. Cuando cuando vaya al Padre, enviaré al otro ayudador, consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces está hablando de 2 personas. El Padre me envió, el Hijo está presente y habla del Espíritu. Entonces hay una trinidad, o como que lo quisiéramos llamar, de 3 personas que no obstante constituyen un único Dios. Por lo tanto, los cristianos, católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes, creemos en un único Dios, monoteístas somos, pero nos distanciamos. Se manifiesta en 3. Existe siempre en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad en la unidad. Es difícil dialogar con los testigos de Jehová, porque ellos no solamente no creen en la Trinidad ni que Jesucristo sea Dios, sino que han tomado los textos bíblicos y los han modificado. No, han hecho otra traducción propia, sí. Y entonces ellos se basan en una Biblia que solamente ellos reconocen como tal. No existe ningún otro idioma así. Por ejemplo, cuando dicen, en el principio era el verbo, o la palabra, logos es en griego, el logos estaba con Dios, el logos era un Dios y con minúscula. Y argumentan al respecto que debe ser así. ¿Y los mormones? Y los mormones es otro movimiento americano que también tiene algunas serias discrepancias con la fe evangélica, protestante o cristiana, y que entre otras cosas tuvo, por lo menos en sus prácticas iniciales, el tema de la poligamia y demás, ¿no? Y además, y esto es clave, tienen, aparte de la Biblia, libros de Mormón y doctrinas y convenios que son tan importantes como la Biblia en sus doctrinas, o quizás más importantes. ¿Pero creen que Jesucristo es es Dios? No, creo que no. Ahí tendría que revisar el tema, pero tengo mis dudas. Bueno, quizás algún día podríamos hacer un programa de apologética, mencionando lo. Muchísimas gracias. Estoy tratando de llegar Ya llegamos al final. Sí, íbamos a hablar de quedó para te busca y te nombra, pero no pudimos, ¿viste? No pudimos. Sí, otro día. Marta de Luis Palacios, Santa Fe. Bendiciones, pastores. Me gusta mucho el programa. Lo vemos todas las noches. Néstor Medina de Olía. Saludos, Alberto. Muy lindo programa. Esther de Chaco, la hija de Luis Cochi. ¿Te acordás cuando vivían en Napenay? Napenay, sí, exactamente. Saludos. Sí, porque mi esposa es de Sáenz Peña, Chaco, y yo viví en Napenay un tiempo antes de casarme. ¿Qué es Napenay? Es un pueblito a 20 kilómetros de Sáenz Peña. Ajá. Yo trabajé en una cooperativa algodonera, fui contador allí,
y era un año antes de casarme. Así que me acuerdo muy bien, saludo a la familia Kochi, de la iglesia eslava del Chaco. Porque mi señora es chica de eslovacos, su primer idioma. Bueno, yo sé que todos estos temas dan para un programa en particular, ¿no? Pero ha sido un privilegio tenerte, Alberto. Gracias. Lo más importante de todo, digámoslo, es que tenemos en nuestra mano la posibilidad de leer la palabra de Dios. Le digo, ¿qué libro trajiste? ¿Cuál es este libro? Mostralo. Otra versión de la Biblia. Claro, pero una versión internacional, pero es la Biblia. La Biblia. Sí, sí. Y ante cualquier duda, por supuesto, asiste a una iglesia, pregunte, pero lea la Biblia. Ama la Biblia, lea la Biblia, siga la Biblia, que de Dios es el don. Decía la canción. Es el regalo de Dios. Entonces, muchas veces veo en muchas personas que quieren que le contestemos todo. Sí, sí. Perezosos. Claro. Perezosos. Entonces, lo bueno es empezar a leer, y yo le recomiendo, lea los evangelios, conozca la vida de Jesús, y esto lo va a llevar luego a la formación de la iglesia y las cartas del apóstol Pablo. Y quizá para terminar en algún momento en el Apocalipsis, lea, ocúpate en leer, le dijo Pablo a su ahijado y discípulo Timoteo. Porque la miseria entra, y esto no lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo Martín Fierro, ¿en la casa de quién? Del Aragán. Y hay miseria espiritual en nuestras familias, en los miembros de las iglesias, y por supuesto en miseria espiritual en el país, por haber abandonado la lectura diaria, permanente, del libro, la carta que Dios nos dejó, su manual. Así que termino este programa con un teólogo que nos habló de libros, hablando de el libro. Sí, claro. Todos esos escritores, al final lo que están haciendo es buceando en esto que sí es la palabra de Dios. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí mañana a las 10 de la noche